Muy buenos días, que Dios les bendiga grandemente. Les habla su amiga Alexis León. Hoy quiero compartir una vez más con ustedes mi estudio bíblico llamado Mi Encuentro con Dios. Mi encuentro con Dios es esa conversación amena, efectiva, que todo ser humano tiene con su Padre Celestial. Es el despertarse, el darle gracias a Dios, leer la Biblia, orar, meditar en la palabra. ¿Para qué? Para alimentar el espíritu y tener un día lleno de fuerza, de gozo, de paz y de unidad con Dios. Eso es mi encuentro con Dios. Pequeñas reflexiones que son consejos prácticos para vivir el día a día a través de la palabra de Dios, porque la Biblia es clara y lo dice. Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Hoy los invito a que una vez más comparta estos mensajes. Suscríbase en mi canal de YouTube. Allí me puede conseguir como Alexis Cecilia León Jiménez. Compártame, deme un like, déjeme su comentario. Cada día seremos más los que vamos sumando ese granito de arena para ir conquistando el mundo para Cristo. Hoy mi estudio le he titulado Creciendo Espiritualmente. Creciendo espiritualmente. Bueno, muchos anhelamos crecer espiritualmente y para eso debemos tener claro 3 puntos básicos muy importantes. Recibir a Cristo, claro. Orar, leer la palabra de Dios, tener un cuerpo donde congregarnos, un lugar donde asistir, compartir con otros hermanos cristianos. Y entonces allí ya comenzar con una capacitación, una formación, los estudios bíblicos. Y ahí se va dando la madurez, ahí se va dando el crecimiento espiritual. Entonces, pero para hablarles de eso, pidámosle permiso a Dios y démosle gracias a Dios por su palabra y que nos permita leerla tal cual está escrita en ella. Y eso les quiero compartir el versículo del libro de Efesios capítulo 4, versículo 15, donde dice: más bien profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Bien claro dice aquí que debemos crecer hacia Cristo, porque ahí es donde se da el crecimiento a través del poder del Espíritu Santo. Creciendo en Cristo, crecemos espiritualmente. ¿Por qué en Cristo? Porque es que Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese es el crecimiento que debemos obtener. Ahora, muchos cristianos algunas veces tememos que cualquier error destruya el testimonio en el Señor. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es que Él mismo nos ha formado en un cuerpo, Él mismo nos introduce a un lugar, Él nos permite ingresar a un grupo, a ser parte de esa la iglesia local que está allí, porque es que Cristo viene por la iglesia, por usted y por mí. Entonces, cuando ya uno se reúne en un lugar, comienza a vivir una unidad, una armonía con las otras personas que están allí, con los demás cristianos, con los hermanos de la fe. Y eso es lo importante de todo esto, esa comunión, esa unidad, esa armonía que uno tiene que vivir. Entonces, el crecimiento espiritual es muy importante porque comenzamos a relacionarnos y a vivir el compañerismo cristiano. Y es donde dice Gálatas 6:1, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tenga cuidado de no ser tentado de hacer lo malo. ¿Qué me dice esto? Claro, estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez. Y en todas partes uno se da cuenta del error del uno, del otro, y empieza que no haya la murmuración ni la crítica, ni mucho menos el señalamiento. Dice muy claro que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero que si uno lo descubre, vaya que corríjalo con buenas palabras, no señalando, no juzgando, no criticando. Entonces allí donde nosotros tenemos que ver lo que está escrito en la palabra de Dios, que es cuando dice que oremos, ¿verdad? Para ese crecimiento, esa búsqueda diaria, esa búsqueda
personal que tenemos con el Señor. Y es allí donde yo quiero compartirle, en la búsqueda de Dios, cuando uno crece, es a través de esa comunión con Dios, como dice el salmista en el capítulo 5 de los Salmos, versículo 3, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué está diciendo aquí? Que va todos los días a la presencia de Dios a hablarle, para que el mismo Señor escuche la voz de Él en la mañana, en cualquier momento. Dice: me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, Él está hablando de una conversación amena y efectiva. Voy, le hablo, le comunico, Él me ve y yo espero respuesta de Él. Entonces ahí comienza esa relación de oración con Él. Y eso es lo importante en estos momentos, la relación de la comunión, de la búsqueda que tengamos del Señor. Por eso es que uno tiene que cada día tener esos encuentros personales con Dios, para que Él opere, para que el Señor haga, para que el Señor a bien tenga responderle a cada uno de acuerdo a su necesidad. Ahora dice la palabra de Dios. El otro punto básico importante para el crecimiento: hay que leer palabra de Dios. ¿Por qué hay que leer palabra de Dios? Permítamelo y se lo leo. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted escudriña, cuando usted estudia la palabra de Dios, va a crecer, porque usted va a ir viendo la verdad en Cristo, porque ellas son las que dicen las cosas. Entonces, mire todo lo importante de leer palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros cada día debemos anhelar, debemos tener en cuenta para decirle a Dios: aquí estoy. ¿Por qué tenemos que congregarnos en un lugar, reunirnos? Porque la Biblia lo dice, que hay que congregarse, que esa es la voluntad de Dios. Y eso es bien claro. El libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 25 lo dice. Quiero leérselo también, que son los puntos claves para el crecimiento espiritual. Dice de esta manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es necesario ir a un sitio, a un lugar de una sana doctrina, para allí adquirir ese crecimiento espiritual. Pero recuerden las palabras del apóstol Pablo. En el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 3, versículo 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, ese crecimiento lo va dando Dios al momento en que uno va cogiendo la vida espiritual y va entrando en la madurez, en el crecimiento y en el desarrollo. Eso lo da Dios. El versículo 7 de 1 Corintios 3, 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero Dios da ese crecimiento cada vez que lo buscamos. Cada vez que esos puntos básicos: orar, leer, o sea, los 5 vías de alimentación. Ahí está. Usted ora, lee la Biblia, estudia, la medita, la memoriza. Ahí está. Leer, estudiar, meditar, memorizar. Son los puntos para el crecimiento espiritual. Pero recuerde que el crecimiento lo da el Señor. En este momento yo le invito a que cada día busque su crecimiento espiritual. Que eso es lo que le va a llevar a uno a tener esa madurez para seguir adelante, para discernir. Entonces, acompáñeme en oración para darle gracias a Dios por estos consejos de la palabra de Dios que están escritos, que son de gran beneficio, que nos traen salud y bienestar. Oremos. Padre de los cielos, quiero darte gracias porque eres tú, Señor, como dice tu palabra, el que da el crecimiento.
Eres tú el que nos lleva cada día, mi buen Dios, mi Padre Celestial, a que oremos y busquemos tu palabra. Como dice el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué importante es, Señor, tener esa comunión directa contigo y saber que cuando uno llega ante ti, tú escuchas y respondes. Por eso te doy gracias, porque tú nos quieres llevar a la medida del crecimiento en Cristo Jesús cada día, porque Cristo es la cabeza. Bendito Dios, alabo y bendigo tu nombre, porque tú eres santo y maravilloso, porque tú eres poderoso, Señor. Te doy gracias, porque el mismo Jesús de Nazaret nos dio ejemplo, como dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Jesús tenía el crecimiento del conocimiento, pero también iba creciendo en talla, pero también crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Era una relación íntegra, como era el crecimiento de Jesús. De esa manera, Señor, permítenos vivir a nosotros aquí en la tierra. Bendigo tu nombre y tu palabra. Y gracias una vez más por este nuevo día. Bendice a todas aquellas personas que lo escuchan. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, que tengan un feliz, maravilloso día. Les habla su amiga, recuerden, Alexis León. Suscríbase a mi canal, compártame, denme un like y déjeme su comentario. Que Dios les bendiga. Feliz día.